Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer la parte 10 del perdón, cómo se practica. Y en esta oportunidad me pareció interesante compartir con ustedes el libro de Gary Renner, del amor no olvidado a nadie, que seguramente lo debes conocer o lo habrás leído, ¿sí? O habrás escuchado de él. En todos sus libros Gary Renner nos da pasos, ¿sí? Que nos explican cómo practicar el verdadero perdón, el perdón no dual, ¿sí? Y en este que es el tercer libro de él, en la introducción del libro nos da unas ideas acerca de cómo practicar el perdón y nos habla bastante de cómo es el ego, ¿sí? Dice: el ego es la idea y la experiencia de que de algún modo nos hemos separado de nuestra fuente. El ego ha asumido una existencia personal, una identidad propia, que no es una con la fuente y que creemos real. Si deshicieras el falso tú, que es el ego, entonces solo quedaría el tú real. No tienes que esforzarte por ser el tú real. No tienes que evolucionar. El tú real ya es perfecto. Lo que hay que hacer es retirar las barreras que te impiden llegar a la experiencia y a la expresión de esa perfección. Casualmente esa perfección no tiene nada que ver con nada del mundo, sino con algo que no es de este mundo. O sea, la perfección de la que nos está hablando el curso no tiene nada que ver con lo que nosotros llamamos perfección aquí. O sea, buscar la perfección aquí en el mundo es una pérdida de tiempo. La perfección está en la mente, ¿no? En un estado mental al que el curso le llama el mundo real, ¿sí? No es de acá, del mundo de las formas. Gary nos hace tomar conciencia, podemos decir, de que dice: tu ego quiere matarte. Así, literalmente, tu ego quiere matarte. Y es muy probable, por lo tanto, que el ego, o sea, como nos quiere matar el ego, dice que el ego nos puede atacar cuando reaccionamos amorosamente, ya que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti. En ese caso es cuando pasa súbitamente de la sospecha a la perversidad, ya que su incertidumbre habrá aumentado. Este libro, dice Gary, no se trata de hacer espiritual lo que no puede hacerse espiritual. O sea, nosotros queremos hacer espiritual el cuerpo, el mundo, las cosas de acá, de la ilusión. Y no. Este libro trata de cómo ir a casa, al espíritu. Trata de la realidad. Y esa realidad es amor. Pero no el amor tal como el mundo piensa tradicionalmente en él. Este es un amor que no puede ser explicado, solo puede ser experimentado. No obstante, es posible experimentar esta realidad incluso mientras parece que estamos aquí y que somos cuerpos. No somos cuerpos, pero nos parece que lo somos y sentimos como si lo fuéramos. Mi propósito no es negar a la gente su experiencia de ser cuerpos. Solo quiero demostrar que esta experiencia es falsa. Esto también es válido para nuestra experiencia en el tiempo. Experimentamos el tiempo de manera lineal y queremos ir fabricando todo sobre la marcha. Esta también es una experiencia falsa.
porque la verdad es holográfica. Todo esto ya ha ocurrido. Y si todo ya ha ocurrido, entonces no puedes estar creándolo sobre la marcha. Tú no creas el modo en que las cosas son. Eso ya lo hiciste al comienzo del tiempo. Todo lo que pareció ocurrir después de eso ya es un hecho consumado. A la mayoría de las personas no les gusta esta idea y sin embargo forma parte de un sistema de pensamiento que, si lo comprendieran y aplicaran, podrían ahorrarse una increíble cantidad de tiempo dentro de su experiencia ilusoria. Fíjense, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros no queremos hacer? ¿Dónde está la resistencia? Y acá creo que hay un punto clave, porque dicen, no siempre tenemos elección con respecto a lo que experimentamos, pero sí podemos escoger cómo experimentarlo. La esencia de esta elección reside en cierto tipo de perdón, el que practicaron los grandes maestros como Buda y Jesús. Una vez que lo aprendemos y lo practicamos, deshace el ego y nos conduce de vuelta a nuestro verdadero hogar, que es uno con nuestra fuente. Este, dice Gary, es el carril rápido de la vida espiritual. Ahorra tiempo, mucho tiempo. Ahorra incontables ciclos de vida que en realidad son una serie de sueños, pero que tomamos como si fueran la realidad. La respuesta a la vida es reemplazar la falsa experiencia de ser un ser separado, un ser especial, por la verdadera experiencia de ser perfecto espíritu, que no solo no es especial, sino que está más allá del universo del tiempo y el espacio. Llegar a esta experiencia de la realidad, que es perfecta unidad con Dios, requiere no hacer concesiones, ni un poquito así. Eso es todo lo que Gary dice en la introducción. Y después, los maestros de Gary, sí, ustedes seguramente los conocen, a Tenet Pursa, le dicen a Gary, ¿por qué no haces como los patos? Los patos no miran atrás. Les resulta difícil hacerlo, de modo que generalmente ni se molestan. Solo ven lo que tienen delante e ignoran lo que ha quedado atrás. Lo único que importa es lo que ocurre ahora mismo. No hay que pensar en el pasado. Entonces Gary les pregunta, o les dice, ¿estás diciendo que el pasado debería estar fuera de mi conciencia y que solo debería pensar en aquello con lo que tengo que lidiar en el momento presente? Entonces, ¿el futuro cuidará de sí mismo? Y Arten le dice, sí, pero no hablamos de dejarlo ahí, como hacen algunas de las enseñanzas espirituales populares. Cualquier intento de permanecer en el presente fracasará, a menos que el estudiante realice cierto trabajo. Hay algo en tu mente que te impide permanecer en el momento presente. La mayoría de las espiritualidades ni siquiera saben que esto es así, y mucho menos te enseñan a remediarlo. Los maestros más populares del curso tampoco saben de ello, ni enseñan a corregirlo, porque en realidad no han aprendido el curso. Eso es lo que nos dice Gary, ¿no? Tal como Jesús, el Maestro, dice en su curso, el único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. Y acá explica cómo trabajar el perdón, ¿no? Le dice Pursa a Gary. Tu manera de verlos o lo que pienses de ellos determinará lo que pienses de ti mismo. Y en último término lo que creas ser, un cuerpo o espíritu. ¿Y qué prefieres ser? ¿Algo temporal que está condenado a morir o algo permanente que no puede extinguirse? El tipo de experiencia que tendrás
está determinado por lo que pienses de los demás. Como te dice el curso, nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. Al perdonar cualquier cosa que surja, además de los recuerdos o pensamientos del pasado que vengan a tu mente, te liberas de ella. El tipo de perdón del que estamos hablando, el que deshace tu ego, te permitirá mantenerte en la condición del presente sin fin. El pasado y el futuro serán perdonados. Lo que intentamos enseñarles en todo momento es que nada, excepto Dios, es real. Bien, y después, sigue explicando en este capítulo 1 que se llama ¿Qué prefieres ser? Que lo vamos a ver en la próxima clase del perdón, cómo se practica. Pero ya con estos datitos que leímos, creo que si los ponemos en práctica y los recordamos, serán suficientes para continuar nuestra práctica. Nos vemos en el próximo video. Chao.